¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta ocasión quería grabar un pequeño video sobre la cuestión de la analogía. Recordemos que es un tema que tiene un tratamiento lógico, pero con consecuencias ontológicas muy importantes, ¿sí? De hecho, sabemos que la analogía es el correlato lógico de la doctrina ontológica de la participación. Entonces, su importancia es capital en el contexto de una filosofía creacionista. Antes de entrar en los tipos de analogía, que es el fin de este video, recordemos que la analogía es un modo de predicación junto con la univocidad y la equivocidad. En la univocidad lo que ocurre es que un término se predica de un sujeto o de distintos analogados en un mismo sentido. En cambio, en la equivocidad, ese término se predica de un sujeto o de distintos analogados en sentidos que son absolutamente diferentes. Lo propio de la analogía es la predicación por proporción, es decir, en parte se dice algo idéntico y en parte se dice algo diferente. Eso es lo propio de la analogía, ¿no? Articular una diferencia en la identidad, una desemejanza en la semejanza, una desigualdad en la igualdad. Entonces pasamos directamente a hablar sobre los tipos de analogía. Yo después voy a facilitarles un esquema donde está justamente planteada esta división que voy a proponer. La analogía se divide en tres grandes tipos, que son la analogía de desigualdad, la analogía de atribución y la analogía de proporcionalidad. La primera que acabo de mencionar, ¿no?, la analogía de desigualdad, fue planteada por Santo Tomás y es una analogía de carácter extralógico y no lógico, ¿sí? Esto es muy importante, es decir, afecta a lo real, pero no a los conceptos. Y alude a una desigualdad extralógica dentro de una igualdad que es a la vez extralógica y lógica. Pongamos un par de ejemplos para que esto se nos aclare, ¿no? Por ejemplo, la desigualdad entre los individuos humanos que no es atribuible al concepto de la especie humana, ¿sí?, es un tipo de analogía de desigualdad. ¿Por qué decimos esto? Porque el concepto de hombre es unívoco, ¿no? Ustedes saben que en sí mismo significa animal racional. Sin embargo, cuando yo predico unívocamente el concepto de hombre de Juan, de Pedro y de Luis, existe en lo extralógico, es decir, en el orden de real, una diferencia entre Pedro, entre Juan y entre Luis. Esa diferencia es la analogía de desigualdad de la que estamos hablando. Otro ejemplo podría ser el concepto de animal vinculado a la animalidad del hombre y a la animalidad del caballo, ¿sí? De nuevo, el concepto de animal es un concepto unívoco, ¿sí? Se predica tanto del hombre como del caballo unívocamente, pero no es en lo real, no es en el orden extralógico lo mismo la animalidad del caballo que la animalidad del ser humano, ¿no es cierto? Son diferentes entes de diferentes especies, con distintas formas sustanciales, con distinta configuración material, y por lo tanto en el orden real hay una analogía y no una univocidad. Entonces, este primer tipo de analogía afecta a la especie respecto de sus individuos o al género respecto de sus especies, o también a los géneros supremos respecto de géneros que les son subordinados. Bien, entonces en nuestro esquema seguiríamos con el segundo tipo de analogía, que es la analogía de atribución. Esta ha sido introducida por Aristóteles, pero ha sido popularizada sobre todo por Francisco Suárez en la Segunda Escolástica, entronándola como
la analogía de la filosofía realista a ser empleada por la metafísica en general, ¿no? Esta se divide en dos tipos, la extrínseca y la intrínseca. Entonces, abordemos la primera de ellas, ¿no? La analogía de atribución extrínseca, al revés de la que hablábamos recién, es de carácter lógico y no de carácter extralógico. Es decir, afecta al orden conceptual, pero no al orden real. Y alcanza a conceptos que son del orden categorial o predicamental. Esto quiere decir que no alcanza a los conceptos trascendentales. ¿Por qué? Porque el ente no puede ser algo extrínseco a ninguna realidad posible, ¿no? El ente y las nociones trascendentales con las cuales se convierte se predican de todo, incluyendo sus diferencias internas. Entonces es imposible que haya, digamos, una atribución extrínseca en el orden trascendental. De un modo formal y propio, el concepto en cuestión se predica de uno de sus conceptos inferiores, a saber, el único que en sí mismo es poseedor de la determinación predicamental o categorial a la que todos se refieren. Acá el ejemplo clásico es el de Aristóteles, ¿no? Es el adjetivo sano, predicado del animal, pero también de la medicina y de la orina, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Hay un analogado principal, que es el animal, que es el sujeto en el cual inhiere la sanidad, ¿no? En el orden real y en el orden conceptual, y hay analogados secundarios que hacen alusión a la sanidad, pero no en un sentido primario, sino en un sentido secundario. Es decir, la medicina hace alusión a la sanidad, pero en cuanto que es causa, ¿no?, de lo sano. Y la orina hace alusión a la sanidad en cuanto es signo o indicio de la sanidad. Pero propiamente la sanidad se da intrínsecamente en el animal y extrínsecamente en la medicina y en la orina. Algo parecido, digamos, sucedería si tomamos el adjetivo virtuosa, ¿no? Virtuosa se predica intrínsecamente de la persona en la que inhiere esta perfección, ¿no? Ahora, yo puedo decir también que una acción de esa persona es virtuosa y que cierta lectura que está llevando a cabo esa persona es virtuosa, ¿no? Pero fíjense que el analogado principal es la persona, que es el sujeto de inherencia de esa perfección, en tanto que en este caso la acción, siendo un efecto de la persona como causa, se predica de manera extrínseca y lo mismo pasa con la lectura, ¿no? Bueno, el otro tipo de analogía de atribución, dijimos, es la intrínseca. Esta, ¿sí?, la intrínseca, es tanto de carácter lógico como extralógico, es decir, afecta a los dos órdenes, ¿sí?, al orden real y al orden conceptual. Y en esta, lo predicado del primer analogante se da intrínsecamente en todos y cada uno de los analogados secundarios. ¿Qué podemos tomar aquí como ejemplo? Bueno, el ser predicado de la sustancia y de los accidentes, ¿cierto? El ser está tanto en la sustancia como en los accidentes, aunque está en la sustancia como ser en sí y en el accidente como ser en otro. Es decir, el ser se predica, ¿sí?, principalmente de la sustancia y secundariamente de los accidentes, pero a diferencia de lo que pasaba anteriormente, el ser está tanto en la sustancia como en los accidentes y por eso es una analogía intrínseca. Lo mismo sería el ser predicado de Dios y de las criaturas mundanas, ¿sí? El ser, por supuesto, se predica por analogía porque el ser divino es infinito y el de las criaturas mundanas es finito. Sin embargo, el ser está en ambos órdenes, ¿no es cierto?, intrínsecamente, aunque en diferente proporcionalidad. Y también podemos poner como ejemplos nociones como vida, ¿sí?, término bien análogo, ¿no?, porque vida lo podemos predicar de los vegetales, de los animales, de los humanos,
incluso de los ángeles y del mismo Dios. Todos son seres vivos, aunque, ¿no?, realizan esta perfección en distintas proporciones. Y también, por último, podemos poner ejemplo de la noción de conocimiento, ¿no? El conocimiento también es una noción análoga, porque tanto el conocimiento sensorial como el conocimiento intelectual son conocimientos, ¿sí? En parte dicen lo mismo y en parte no. Y lo mismo podría aplicarse al conocimiento del otro y al conocimiento de uno mismo en general. Bien, y por último, para cerrar el esquema, nos queda hablar de la analogía de proporcionalidad, que fue también implementada por Aristóteles y popularizada y promovida en la segunda escolástica por Cayetano, ¿sí?, en este debate que se armó como una suerte de quaestio disputata interna a la escuela tomista entre Cayetano y Suárez. Bueno, y acá también tenemos dos tipos, ¿no? La de proporcionalidad propia y la de proporcionalidad impropia. Empecemos por la primera, ¿sí? La primera es también de carácter lógico y extralógico y es intrínseca, ¿sí? Porque la proporción se da en todos los analogados que entran en juego. Designa cierta igualdad o cierta semejanza proporcional entre los analogados que entran en juego y se puede esquematizar de esta forma, ¿no? A es a B como C es a D. Hay una relación de proporción entre los analogados. Así yo puedo decir en matemática que 6 es a 3 lo que 4 es a 2, o puedo aplicar esto, supongamos, a teoría del conocimiento y decir que la aprehensión es al intelecto lo que la vista es al ojo, o lo puedo llevar a la metafísica y decir que la forma es a la materia lo que el acto es a la potencia, ¿sí? Este tipo de analogía de proporcionalidad propia es muy común, ¿sí? Lo ha usado también Platón cuando comparaba, ¿no?, la idea de bien con el sol, ¿no? Y decía que la idea de bien es al mundo inteligible lo que el sol es al mundo sensible. Y por último nos queda entonces la analogía de proporcionalidad impropia, la cual también es de carácter lógico y extralógico y también es extrínseca, ¿sí?, porque lo atribuido se da en el analogante y en el analogado, ¿sí?, aunque eso común se da tan solo a nivel de una semejanza de algún aspecto accidental común a ambos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la analogía de proporcionalidad impropia es lo que normalmente denominamos metáfora, ¿sí? Y en la metáfora hay una semejanza, pero esa semejanza responde a aspectos accidentales o externos de las cosas que entran en comparación, ¿no? Por ejemplo, si yo digo tus ojos son dos soles, ¿no? Estoy estableciendo una metáfora, estoy queriendo decir, ¿no?, que en los ojos hay cierta luminosidad, cierto brillo, ¿sí?, cierta calidez, es decir, le estoy atribuyendo a esos ojos algunas características que encuentro en el sol. Algo parecido ocurriría si yo digo Héctor es un león, ¿no es cierto? No estoy queriendo decir unívocamente, ¿sí?, que Héctor sea ese animal que comúnmente denominamos el rey de la selva, sino que yo encuentro en Héctor ciertas características, ¿sí?, que encuentro en el león, como por ejemplo, bueno, su valentía, su fuerza, su audacia, etcétera, ¿sí? También podría utilizar como metáfora el ejemplo de que si estoy discutiendo con alguien, le puedo decir, bueno, tu argumento es poco débil, poco sólido, quiero decir, ¿no? Tu argumento es débil, es poco sólido. Cuando yo digo tu argumento es poco sólido, estoy haciendo una metáfora entre el conocimiento o la teoría y un edificio, ¿no? Entonces, la metáfora conceptual ahí está armada en función de tu teoría es un edificio
y si es un edificio, lo que vos me estás presentando es poco sólido. Algo parecido pasaría si yo digo, bueno, por ejemplo, este tema de la analogía no me entra en la cabeza, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Eso también es una metáfora y lo usamos todo el tiempo en el lenguaje cotidiano. Lo que quiero decir ahí, ¿sí? Lo que establezco es una metáfora conceptual en la cual considero a la mente como un recipiente en donde entran y salen cosas, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esa metáfora, a partir de esa conceptualización, puedo decir que esta cuestión de la analogía no me entra. Así que bueno, espero que este video haya servido para tener esta primera aproximación, esta taxonomía. Es un tema muy importante, como les decía, tanto para la lógica como para la ontología, y lo van a encontrar en manuales de metafísica, en manuales de teoría del conocimiento, en manuales de lógica, planteado en infinitas clasificaciones que no se ponen de acuerdo y demás. Yo considero que esta es la más adecuada, ¿sí? Basada en ciertos textos de Santo Tomás y ciertos comentarios de Santiago Ramírez, que es un dominico del siglo XX que creo yo ha establecido un mapa, ¿sí?, más claro de esta cuestión. Ese material, el texto de Santo Tomás y el comentario de Ramírez, lo voy a subir, por supuesto, a la plataforma. Así que les dejo un saludo y en cualquier momento nos volvemos a ver.